Historia de la perspectiva, parte 1. Vamos a hacer ahora una breve historia de la perspectiva. Vamos a empezar por los primitivos. En las pinturas rupestres no hay límites ni hay bordes, no hay cuadro. Las imágenes se reparten y a veces se superponen sobre las paredes de la caverna sin ningún límite más que la propia caverna. No conocemos con exactitud los motivos que llevaron a la creación de estas imágenes hace ya más de 10.000 años, pero parecen tener una función mágica o una función ritual y se percibe en ellas la búsqueda de cierta perfección. La perspectiva que es más utilizada en estas representaciones de la prehistoria es lo que llamamos la perspectiva torcida, en la que se representan las diferentes partes de las figuras desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, los bisontes vistos de perfil, pero con los cuernos de frente. También se utiliza la figura de perfil, pero con los ojos en 3/4. Hay una decisión del artista sobre el modo de llevar la realidad tridimensional a las 2 dimensiones de las paredes de la caverna. No podemos decir exactamente que sean representaciones del espacio ni de la perspectiva, pero podemos ver que hay una intención de resolver el problema de cómo llevar las 3 dimensiones a las 2 dimensiones de la pared de la caverna. Pasamos a Egipto. El historiador de arte Ernest Gombrich describe la representación egipcia de la figura humana que utiliza también la perspectiva torcida. El método de trabajo del artista egipcio se asemejaba más al de un cartógrafo. Lo importante no era la belleza, sino la perfección. Su misión era representar todo tan clara y permanentemente como fuera posible. Dibujaban de memoria y de conformidad con reglas estrictas. Cada elemento debía ser representado desde su ángulo característico. La cabeza se ve mucho más fácil de perfil, así pues la dibujaron de lado. Pero si pensamos en los ojos, nos los imaginamos como si estuvieran vistos de frente. De acuerdo con ello, ojos enteramente frontales fueron puestos en rostros vistos de lado. La mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax son vistos mucho mejor de frente, puesto que así podemos ver cómo cuelgan los brazos del tronco. Pero los brazos y los pies en movimiento son vistos con mejor claridad lateralmente. Preferían perfilar los pies desde afuera, con el dedo gordo en primer término. Así, ambos pies son vistos desde dentro y la figura parece que tuviera 2 pies izquierdos. Insertaban en la forma humana todo lo que consideraban importante. Pasamos ahora a ver las representaciones de la perspectiva en el arte chino antiguo. Los antiguos pintores chinos utilizaban las pinturas como medio de expresión de sus sentimientos, más que para reproducir el mundo sobre el papel. En vez de la perspectiva enfocada de las pinturas occidentales, las obras chinas usan la perspectiva dispersa, que ofrece un sentido más delicado de la proporción. Un buen ejemplo de lo mencionado es la famosa escena en la ribera en plena claridad. Minuciosamente detallado, los personajes tienen un tamaño uniforme y las escenas son proporcionales desde cualquier ángulo. Otra característica es la utilización del espacio en blanco, que a veces representa el cielo, el agua o la niebla. En otros casos, el espacio en blanco es simplemente nada, solamente una sensación de vacío. En lugar de dar preeminencia a un punto central de fuga ubicado dentro del cuadro, en la pintura tradicional china se considera un punto focal de proyección ubicado en la mente, según la expresión china tradicional, atrás, es decir, en el pasado del cuerpo del espectador. Desde allí, las perspectivas se abren hacia los diversos elementos compositivos del cuadro y en especial hacia los espacios vacíos. En el arte chino podemos hablar entonces de una perspectiva influenciada por lo espiritual o por lo mental. Pasamos ahora a Roma antigua.
La pintura romana conservada es esencialmente mural y muestra un deseo de abrir los muros a una cierta idea de la perspectiva con el propósito de ofrecer una sensación de profundidad. Para lograr esto, incluye las denominadas arquitecturas pintadas sobre paredes, columnas, ventanas o nichos que conducen a un paisaje imaginario realizado de modo más o menos intuitivo, pero con un delicado sentido de la realidad. No parece haber teorías que sustenten la perspectiva que aplicaron, no han escrito mucho acerca de esto, pero eran intuitivamente hábiles en su manejo. Uno de los mejores ejemplos es la Villa de los Misterios de Pompeya. Seguimos con la Edad Media. En la época medieval, la representación de la profundidad dejó de tener importancia. El arte tenía un fin didáctico: instruir a sus espectadores en la religión, y para esto contaba historias. Para conseguir así la máxima claridad en la narración, era esencial hacer cada figura reconocible en todo momento y destacar las más importantes mediante el tamaño. Los objetos representados eran mínimos y simbólicos. Estas necesidades están reñidas con la perspectiva, porque la perspectiva obliga a diferenciar los tamaños según su distancia en el espacio y no según su importancia simbólica. La perspectiva desapareció así de la pintura durante más de 8 siglos. Sobre el final de la Edad Media, los intentos de conseguir una cierta idea de perspectiva se encuentran en la perspectiva caballera, donde, entre otros factores, encontramos que los objetos más alejados están situados en la parte superior de la imagen y los más cercanos están colocados en la parte inferior. Esta localización parecía entonces asignar lugares en el espacio. También sobre el fin de la Edad Media, Giotto di Bondone, que vive entre 1266 y 1337, es el primero que comienza a representar las escenas del Nuevo Testamento aplicando la organización de los elementos según su posición en el espacio y no según su jerarquía dentro del texto sagrado. Desde ese momento, los artistas italianos emprenden la búsqueda de la perspectiva.